Desde que abrimos los ojos por la mañana, estamos expuestos al juicio del mundo. A las comparaciones. A la expectativa. A la presión de responder como se supone que deberíamos hacerlo. Y sin embargo, muy pocos se detienen a preguntarse si ese ruido externo tiene algún valor real. Vivimos reaccionando. Saltamos de emoción en emoción, como si el día fuera una serie de obstáculos que debemos esquivar sin pensar, sin pausa, sin conciencia. Pero el estoico no vive así. El estoico observa. El estoico respira. El estoico se prepara. No para evitar el caos, sino para recibirlo con firmeza. Un día común comienza como cualquier otro. La luz entra por la ventana, el cuerpo tarda unos segundos en recordar que sigue aquí, que sigue en esta existencia. Pero lo primero que aparece no es la gratitud. No es la paz. Es el peso de lo pendiente. Es la ansiedad por lo que aún no ha sucedido. Ahí es donde el entrenamiento estoico empieza. En ese primer momento en el que uno elige no correr. No responder. No obedecer el impulso. Uno simplemente observa el pensamiento y se pregunta, ¿esto depende de mí? Esa pregunta cambia el curso del día. Porque si la respuesta es no, entonces el pensamiento es inútil. Una mente entrenada no es una mente vacía. Es una mente que sabe discernir. Que distingue entre el fuego real y la sombra que lo imita. Porque no todo lo que quema es una amenaza. A veces solo es la emoción que intenta hacerse pasar por realidad. Y ahí, cuando uno no reacciona, el fuego se disuelve solo. A lo largo del día, el mundo hará su trabajo. Te probará. Te empujará. Te pondrá delante a personas que no piensan como tú, a situaciones que te roban tiempo, a palabras que no mereces. Y tu deber no es pelear contra todo eso, sino recordar que cada momento es una oportunidad de practicar. Eso es algo que el mundo no entiende. Cree que el fuerte es el que responde rápido, el que grita más alto, el que nunca se calla. Pero el estoico sabe que la verdadera fuerza está en el silencio. En la pausa. En la elección de no perder la calma. Porque el que no se agita, no se rompe. Hay un tipo de poder que no se ve. Es el poder de quien domina su reacción. De quien escucha un insulto y no se siente obligado a responder. De quien recibe una crítica y no necesita explicarse. De quien pierde algo y no se desmorona. No porque no le importe, sino porque entiende que no era suyo. Y ese poder no se construye en un día. Se forja cada vez que uno elige ser dueño de sí mismo. Cada vez que uno se recuerda que no necesita el control para tener paz. Que puede vivir plenamente incluso en medio del caos. Que puede aceptar el destino, no como resignación, sino como acto de confianza. El estoico camina por la vida con los ojos abiertos, pero sin miedo. No porque crea que todo saldrá bien, sino porque sabe que pase lo que pase, él sabrá qué hacer con eso. Porque no le teme al dolor, ni al fracaso, ni al rechazo. Le teme a una sola cosa, perderse a sí mismo. Eso sí sería una tragedia. Olvidarse de su propia alma. Reaccionar como los demás quieren. Renunciar a sus principios solo para encajar. Gritar cuando en realidad quiere callar. Aceptar cuando su conciencia grita que no. Entonces se recuerda que nada externo tiene poder sobre él sin su permiso. La libertad no está en hacer lo que uno quiere. Está en no ser esclavo de lo que uno siente. Esa es la clave. Y esa libertad se practica en lo pequeño, cuando alguien te empuja en la fila y eliges no reaccionar. Cuando alguien miente y tú eliges no alimentar el enojo. Cuando te decepcionan y tú eliges no endurecerte. Cada momento es entrenamiento. Cada instante es una prueba. No para demostrarle nada a los demás, sino para recordarte a ti mismo quién eres. Para mantenerte firme, centrado, despierto. No desde el ego, sino desde la verdad. Y cuando cae la noche, y la ciudad se apaga, el estoico no revisa cuántos logros consiguió. Porque todo lo demás es secundario. Todo lo externo va y viene. El reconocimiento, el fracaso, los placeres, las pérdidas. Pero lo que uno hace con cada cosa, lo que uno decide hacer con lo que llega, eso es lo que define a un ser humano. Eso es lo que define al estoico. A veces creemos que los días difíciles son una maldición, un error del destino, una grieta en el camino.
Pero en realidad, son el terreno más fértil para la transformación. El alma no se templa en la comodidad. La claridad no nace en la ausencia de problemas. El carácter solo se revela cuando estamos al borde. El estoico lo entiende. Y no porque haya apagado su corazón, sino porque ha aprendido a ver con los ojos del alma. Ha aprendido a recibir lo que llega sin exigencias. A mirar el dolor sin dramatismo. A no pedir que la vida sea fácil, sino que él sea fuerte. Pero esa fuerza no es rigidez. No es dureza. Y ahí, en esa decisión silenciosa, empieza todo. Ahí uno deja de ser víctima y se convierte en actor. Porque cuando uno acepta, no se rinde ante el dolor, sino ante el propósito. Deja de preguntarse, ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Cada dificultad es una carta que la vida te envía para que la leas con calma. Y si no la entiendes al principio, si te duele, si te confunde, está bien. No hay apuro. Pero no la rompas. No la ignores. No la conviertas en resentimiento. Llévala contigo hasta que las palabras se revelen. El estoico no busca consuelo inmediato. No quiere soluciones mágicas. Quiere verdad. Quiere profundidad. Quiere estar despierto. Y estar despierto duele. Porque uno ve lo que antes ignoraba. Uno ya no puede engañarse con excusas ni disimular su cobardía con justificaciones. Pero también es una liberación. En el camino estoico no hay promesas de felicidad eterna. Pero sí hay paz. Una paz que no depende de circunstancias. Una paz que no necesita aplausos, ni resultados, ni garantías. Una paz que nace de estar alineado con lo que uno cree, con lo que uno decide ser. Y eso no significa que no habrá días grises, noches largas, momentos de duda. Pero incluso ahí, uno puede elegir no abandonarse. Puede elegir ser su propia compañía. Puede elegir mantenerse firme. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha dejado de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. La práctica estoica no se trata de eliminar las emociones. Se trata de ponerlas en su lugar. De no dejar que ocupen el trono. De no convertirlas en dioses. Porque la emoción, cuando gobierna, esclaviza. Pero cuando es escuchada con claridad, guía. Enseña. Muestra. Uno puede sentir rabia. Puede sentir tristeza. Puede sentir miedo. Pero el estoico no les cede el timón. Las observa. Las honra. Pero no les da el mando. Porque sabe que lo importante no es lo que siente, sino lo que hace con lo que siente. Y eso lo cambia todo. Imagina por un momento que no reaccionaras desde la herida, sino desde la conciencia. Que en lugar de devolver el golpe, eligieras respirar. Que en lugar de huir del dolor, te sentaras con él como quien escucha a un viejo maestro. ¿Cómo cambiaría tu vida si no necesitaras que todo salga bien para estar bien tú? Esa es la pregunta que el estoico se hace todos los días. No se engaña creyendo que todo será perfecto. No busca controlar el futuro. Busca controlarse a sí mismo. Ser su propio refugio. Ser su propia guía. Ser su propio límite. Porque ha entendido que nada externo tiene el poder de definirlo si él no se lo entrega. Que puede perder todo, menos su dignidad. Que puede sufrir, pero no ceder su libertad. Que puede fallar, pero no traicionarse. Y eso es algo que el mundo no enseña. Porque el mundo habla de éxito, de imagen, de poder, de velocidad. Pero el estoico habla de alma. De sentido. De virtud. De integridad. No como un ideal lejano, sino como una práctica diaria. Cada palabra que uno dice, cada decisión que uno toma, cada gesto que uno entrega, es una declaración de quién es. Y aunque nadie más lo note, aunque no haya testigos, el alma lo sabe. El alma siempre está mirando. Siempre está tomando nota. Por eso el estoico no actúa para los demás. No busca aprobación. Actúa en coherencia. Para poder mirarse al final del día y decir, hoy fui fiel a lo que creo. Hoy no me traicioné. Y si se equivoca, lo reconoce. No se castiga, no se culpa, pero tampoco se justifica. Aprende.
Se ajusta. Se perdona. Pero no olvida la lección. Porque cada error es una señal. Y uno puede usarla para crecer, o para repetir el ciclo. El camino estoico no es perfecto, pero es sincero. No es fácil, pero es claro. No es cómodo, pero es profundo. Y cuando uno empieza a vivir así, algo cambia. El ruido ya no molesta tanto. El juicio ajeno ya no pesa igual. La incertidumbre ya no paraliza. Porque uno ha encontrado dentro lo que antes buscaba fuera. Y ese hallazgo es irrevocable. Hay días en los que la vida parece no tener forma. Todo se desordena. Los planes fracasan, las personas decepcionan, las fuerzas se agotan. Y uno se pregunta en silencio si todo esto tiene sentido. Si de verdad hay un propósito detrás de tanto desgaste. Si vale la pena seguir resistiendo cuando todo parece empujar hacia la rendición. El estoico también ha sentido eso. También ha tenido días en los que su alma pesaba más que su cuerpo. Momentos en los que el vacío era tan grande que ni el pensamiento más elevado lo llenaba. Pero no huyó. No se escondió. No buscó distracciones para olvidar. Se quedó ahí. En medio de la niebla. En medio de la duda. Presente. Porque sabe que no todo dolor es señal de error. A veces el alma duele porque está creciendo. A veces el caos llega para mostrar lo que ya no sirve. A veces la vida te quita cosas, no para castigarte, sino para vaciar tus manos y hacer espacio para lo que sí importa. Y eso no se entiende con la mente. Se entiende con el tiempo. Con la práctica. Con la paciencia. El estoico no exige respuestas inmediatas. No vive desesperado por entender. Aprende a sostener la pregunta. Aprende a convivir con el silencio. Porque en el silencio también hay respuestas. Pero no son lógicas. No son rápidas. Son respuestas del alma. Y solo se revelan cuando uno ha dejado de correr. Cuando uno ha dejado de pretender. Cuando uno, por fin, se atreve a mirar su propia sombra sin disfrazarla. Hay una parte de nosotros que está hecha para el ruido, para la validación, para el logro. Pero hay otra, más profunda, más sabia, que solo despierta en la quietud. Esa parte no busca éxito. Busca verdad. No quiere aplausos. Quiere sentido. No necesita ser vista. Solo necesita ser vivida. Y vivirla no siempre es cómodo. A veces es perder cosas. A veces es alejarse de personas. A veces es atravesar noches largas sin saber si hay un amanecer esperándote. Pero el estoico no negocia con su alma. Si duele, duele. Si hay que soltar, se suelta. Si hay que esperar, se espera. Porque hay un tipo de fidelidad que no se negocia. Es la fidelidad a uno mismo. A lo que uno sabe que es justo, que es noble, que es verdadero. Aunque cueste. Aunque duela. Aunque nadie más lo entienda. Y ese compromiso con uno mismo es lo que diferencia al que vive dormido del que vive despierto. El que duerme quiere comodidad. El que está despierto busca virtud. El que duerme teme al sufrimiento. El que está despierto lo honra. El que duerme quiere resultados. El que está despierto quiere propósito. Pero este camino no se recorre con certezas. Se recorre con presencia. Con humildad. Con la capacidad de empezar una y otra vez. De caer sin rendirse. De equivocarse sin perder el rumbo. De vivir sin abandonar el alma. El estoico no se mide por sus éxitos. Se mide por su entereza. Por su capacidad de mantenerse en pie cuando el viento sopla más fuerte. Por no vender su integridad por un atajo. Por no cambiar su verdad por una aprobación. Y eso no se ve desde afuera. Nadie aplaude a quien se contiene. Nadie celebra a quien calla su orgullo. Nadie nota el esfuerzo de quien decide no reaccionar cuando todo dentro de sí lo empuja a hacerlo. Pero ese es el verdadero entrenamiento. Ahí, en lo invisible. En lo cotidiano. En lo aparentemente pequeño. Porque cada una de esas decisiones es un ladrillo en la construcción del alma. Y cuando uno mira atrás, se da cuenta de que no fue en los grandes momentos donde se forjó el carácter.
Fue en las pequeñas batallas silenciosas que nadie vio. Y sí, habrá días de duda. Días de cansancio. Días en los que uno siente que nada cambia. Pero el estoico no espera resultados inmediatos. Sabe que está sembrando. Que cada acto de virtud es una semilla. Y que el fruto no se exige. Se espera. Se confía. Se cultiva. Porque hay algo más fuerte que la emoción del momento, la dirección del alma. Y cuando uno la sigue, incluso el dolor se convierte en maestro. Incluso la pérdida se transforma en oportunidad. Incluso la incertidumbre deja de dar miedo. Porque uno ya no camina ciego, camina fiel. Y la fidelidad a uno mismo tiene un precio. A veces es el rechazo de quienes no comprenden. A veces es el silencio de quienes uno amaba. A veces es la soledad. Pero esa soledad no es vacío. Es espacio. Es libertad. Es conexión con lo más profundo. Porque cuando uno deja de depender del mundo para estar bien, empieza a construir una paz que no se puede romper. Una fortaleza que no necesita muros. Una identidad que no depende de máscaras. Y entonces, incluso cuando todo parece ir mal, uno sabe que está bien. Porque está siendo quien debe ser. Porque no ha renunciado a su centro. Porque no ha traicionado su esencia. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo aplauda, aunque no se vea desde fuera, eso es lo que le da sentido a cada paso. Hay momentos en los que uno siente que ya no puede más. En los que el cuerpo sigue, pero el alma se arrastra. Donde todo lo externo continúa a su ritmo, pero uno por dentro se siente detenido. Esos momentos no avisan. Llegan como la noche cuando se apaga el último rayo del día, de golpe, sin permiso. Y en ese punto, uno comprende que no todo se resuelve con fuerza. Que no todo se supera luchando. Que hay dolores que no se vencen, sino que se atraviesan. Que hay despedidas que no sanan con el tiempo, sino con la presencia. Que hay vacíos que no se llenan con cosas nuevas, sino con silencio, con verdad, con desapego. El estoico conoce ese silencio. Lo ha habitado. No lo teme. Porque ha entendido que el dolor no es su enemigo, es su señal. Que el sufrimiento, cuando no se convierte en víctima, puede transformarse en puerta. Y que resistirse a lo inevitable solo prolonga la herida. La vida está hecha de cambios, y todo cambio implica una forma de pérdida. Pero no toda pérdida es tragedia. A veces, perder es ser liberado. A veces, soltar es crecer. A veces, renunciar es elegir. Y en esa renuncia, el estoico no encuentra debilidad. Encuentra dirección. Porque no se apega. No idolatra lo que fue. No vive desde el antes. Vive desde el ahora. Y el ahora, aunque duela, siempre tiene algo para enseñar. Hay algo profundamente liberador en soltar lo que uno no puede controlar. En dejar ir lo que ya no vibra con uno. En mirar una puerta cerrada sin necesidad de forzarla, porque uno sabe que la paz no está en abrir todas las puertas, sino en entrar por las correctas. Eso no significa que no duela. Que uno no extrañe. Que no haya noches donde la ausencia apriete más fuerte que el miedo. Pero aún así, el estoico no retrocede. Porque su mirada no está puesta en lo que perdió, sino en quién se está convirtiendo gracias a esa pérdida. Y esa es la diferencia. No es evitar el dolor. Es usarlo. No es escapar del destino. Es danzar con él. No es pedir explicaciones, sino abrazar la experiencia como parte del plan, incluso cuando aún no se comprende. Uno aprende que no todo lo valioso permanece. Que no todo lo que llega está destinado a quedarse. Que incluso lo más amado puede desaparecer. Y sin embargo, eso no disminuye su valor. Al contrario. Lo intensifica. Porque lo efímero, cuando se acepta, se vuelve sagrado. El estoico no le teme al fin. Le teme a no haber vivido con conciencia antes del fin. Le teme a haber estado presente físicamente, pero ausente con el alma. Le teme a haberse traicionado por miedo a perder. Por eso ama sin poseer. Entrega sin exigir. Está sin retener. Porque ha entendido que nada ni nadie nos pertenece. Que todo lo que recibimos es un préstamo.
¿Y qué parte de la virtud consiste en saber devolver lo que se nos dio? Sin rencor, sin drama, sin resistencia. Eso, en un mundo aferrado a tener, es revolución. Porque estamos programados para acumular objetos, afectos, experiencias. Pero el estoico se vacía. No para vivir con menos, sino para vivir más liviano. Más libre. Más fiel a lo esencial. Y cuando el alma está liviana, puede mirar al mundo con otros ojos. Ya no busca poseer, sino comprender. Ya no quiere cambiar a los demás, solo comprenderlos. Ya no exige que la vida le dé lo que quiere, solo agradece lo que es. Y esa gratitud no viene de la abundancia. Viene de la conciencia. De entender que estar vivo ya es un regalo. Que respirar, pensar, sentir, ya es un milagro. Que cada día es una oportunidad de actuar con virtud, aunque el mundo no lo note, aunque nadie lo reconozca. Porque el propósito no está en el resultado, está en el acto. No está en llegar, está en cómo se camina. Y uno puede caminar con el alma rota, pero con dignidad. Puede avanzar con miedo, pero con coherencia. Puede dudar, pero seguir siendo fiel. Eso es lo que el estoico honra, no la perfección, sino la firmeza. No el éxito, sino la integridad. No la certeza, sino la constancia. Y entonces, incluso en los días oscuros, hay luz. Una luz que no viene de afuera, sino desde dentro. Una luz que no ilumina el camino entero, pero sí el siguiente paso. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita, un paso más. Un día más. Un momento más de lucidez en medio del ruido. Porque en la práctica estoica no se trata de eliminar la oscuridad, sino de no dejar que apague tu fuego. No se trata de evitar la caída, sino de levantarte con la misma alma con la que llegaste. No se trata de que todo salga bien. Se trata de que tú estés bien, sin importar lo que pase. Y eso no se compra. No se hereda. No se simula. Se construye. Día a día. Silencio a silencio. Decisión a decisión. Y cuando uno vive así, incluso el dolor se transforma en gratitud. Porque uno sabe que no ha sufrido en vano. Que cada herida ha sido parte del viaje. Que cada pérdida ha sido parte del molde que le ha dado forma al alma. Y uno ya no se pregunta por qué sucedió. Se pregunta para qué. Y en esa pregunta, empieza a encontrar respuestas que no vienen de afuera, sino del centro. De ese lugar sagrado donde el alma y la virtud se encuentran, donde el juicio se disuelve, donde el dolor se convierte en maestro. Llega un momento en que ya no se busca cambiar el mundo. Ni impresionar a nadie. Ni demostrar nada. Llega un momento en el que uno se sienta en silencio, respira hondo, y se da cuenta de que la verdadera victoria fue no haberse perdido a sí mismo. El estoico no llega a ese punto por suerte. Llega porque ha resistido. Porque ha esperado. Porque ha caído y se ha levantado sin rencor. Porque ha aprendido a soltar sin miedo, a esperar sin ansiedad, a vivir sin máscara. Ese es el final del camino, y a la vez, el verdadero comienzo. Porque cuando uno ya no huye de la vida, cuando uno ya no pelea con el destino. Cuando uno acepta el momento tal como es, entonces, por fin, puede empezar a vivir, y vivir no es hacer muchas cosas. Vivir es estar presente en lo que se hace. Es elegir con conciencia. Es hablar con verdad. Es caminar con dirección. Es, incluso en lo cotidiano, actuar desde la virtud. El estoico no necesita que lo entiendan. Ni que lo sigan. Ni que lo reconozcan. Porque su brújula no es externa. Su brújula es interna. Y esa brújula, aunque tiemble, aunque a veces dude, aunque se cuestione, nunca se rompe. Porque está hecha de algo más fuerte que el miedo, está hecha de propósito. Y ese propósito no es algo grandioso. No es un objetivo lejano. Es algo simple. Silencioso. Invisible. Es la elección constante de actuar con dignidad. De responder con templanza. De sentir sin esclavizarse al sentimiento. De pensar sin perderse en la mente. De amar sin necesitar poseer. Eso es libertad. No la libertad que depende del mundo, sino la que se conquista dentro. La que no teme a perder, porque ya no necesita retener. La que no necesita tener razón, porque ha dejado de competir.
La que no se compara, porque ya ha encontrado su lugar. Y cuando uno llega ahí, cuando por fin se mira y se reconoce sin pena, sin culpa, sin juicio, entonces sabe que ha atravesado el fuego. Que ha mirado su sombra sin huir. Que ha dejado atrás lo que no era suyo. Que ha sostenido lo que otros abandonan. Que ha elegido el camino largo. El difícil. El que no tiene atajos. El estoico no es perfecto. Se equivoca. Duda. Siente miedo. Pero ha aprendido a vivir con ello. A no dejar que sus emociones gobiernen su alma. A no dejar que sus impulsos destruyan lo que con tanto esfuerzo ha construido. Porque lo más valioso no es el logro. Es el carácter. Y el carácter se construye cuando uno elige, una y otra vez, no rendirse. No ceder. No mentirse. No desviarse de lo que sabe que es correcto, aunque duela, aunque cueste, aunque el mundo le dé la espalda. Y entonces, el estoico puede caminar por la vida ligero. No porque no haya sufrido, sino porque ha hecho las paces con su sufrimiento. No porque no haya perdido, sino porque ha encontrado en la pérdida su camino. No porque no le importe nada, sino porque ha aprendido a amar sin depender. Y eso transforma todo. Porque cuando uno ama desde la libertad, el amor no duele. Cuando uno sufre desde la conciencia, el dolor enseña. Cuando uno vive desde la presencia, cada instante basta. Ya no se corre. Ya no se pretende. Ya no se mendiga. Uno simplemente es. Y ser, con alma limpia, con mente clara, con corazón en paz, eso es suficiente. Porque al final, lo que queda no son los logros, ni las opiniones, ni los recuerdos de otros. Lo que queda es lo que uno ha sido en el fondo, firme, honesto, sereno. Y ahí está la verdadera recompensa, no en haber evitado el dolor, sino en haberlo atravesado sin corromperse. No en haberlo entendido todo, sino en haber confiado. No en haber ganado siempre, sino en haber sido siempre uno mismo. El estoico, cuando ya no necesita luchar contra nada, cuando ya no espera nada de la fuera, cuando ha abrazado el destino tal como es, se convierte en aquello que ningún poder puede romper, un alma en paz consigo misma. Y eso, en un mundo que vive huyendo, es el acto más radical de todos. Uno no termina un camino como el que ha elegido el estoico. Lo continúa. Porque la virtud no es una meta. Es una forma de estar en el mundo. Es una manera de respirar, de mirar, de elegir. No hay aplausos al final. No hay ceremonia. Solo el silencio. Y una paz que ya no necesita explicaciones. A veces, cuando uno mira hacia atrás, se da cuenta de que el dolor fue necesario. No porque se desee, no porque se idealice, sino porque fue lo que abrió el alma. Lo que la quebró en los lugares exactos para que pudiera entrar la luz. Sin ese dolor, uno seguiría dormido. Aferrado. Reactivo. Sin ese dolor, uno nunca habría aprendido a soltar. A observar. A quedarse quieto cuando todo arde. A decir que no sin culpa. A decir que sí sin miedo. A ser, simplemente, lo que uno es. Y ese descubrimiento no ocurre de golpe. No hay. Y ese descubrimiento no ocurre de golpe. No hay un día en el que uno se despierte y diga, ya está, soy libre. La libertad estoica es un trabajo lento. Una conquista diaria. A veces se avanza. A veces se retrocede. Pero cada paso es verdadero. Uno empieza a notar los cambios en lo pequeño. En cómo reacciona ante una crítica. En cómo respira cuando algo duele. En cómo elige cuándo hablar y cuándo callar. En cómo, de a poco, deja de vivir para complacer y empieza a vivir para ser. Y ser no siempre es cómodo. No siempre es fácil. A veces, ser implica decepcionar. Romper vínculos. Abandonar lugares donde ya no hay espacio para uno. Pero el estoico no se queda donde su alma no cabe. No permanece en lo que ya no honra su verdad. Porque ha entendido que su paz no tiene precio. Que su coherencia no se negocia. Que su dignidad es el único tesoro que debe cuidar. Así, la vida empieza a cambiar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque uno lo mira distinto. Ya no se busca lo seguro. Se busca lo verdadero.
Ya no se necesita tener el control. Basta con tener claridad. Ya no se ruega por permanencias. Se agradece lo que fue y se suelta a lo que ya no es. Y entonces aparece algo que antes no estaba, la serenidad. No es euforia. No es alegría constante. Es otra cosa. Es una presencia. Una raíz. Un estar bien incluso cuando las cosas no lo están. Un saber profundo de que uno puede con lo que venga, porque ha dejado de pelear con la vida y ha empezado a caminar con ella. Y caminar con la vida es aceptar que todo cambia. Que lo que hoy se ama, mañana puede perderse. Que lo que hoy duele, mañana puede agradecerse. Que lo que parece final, tal vez sea inicio. Que uno no está aquí para entenderlo todo, sino para vivirlo con el alma despierta. El estoico ha dejado de pedir garantías. Ya no necesita promesas. Ya no exige certezas. Solo necesita estar presente. Con lo que hay. Con lo que llega. Con lo que duele y lo que llena. Porque ha descubierto que no hay destino más alto que vivir fiel a uno mismo. Que no hay sabiduría más grande que aceptar lo que no se puede cambiar. Que no hay poder más profundo que la libertad interior. Y esa libertad es invisible. No da títulos. No da medallas. Pero transforma el modo en que uno respira. En que uno ama. En que uno se despide. En que uno permanece. Así se vive. Así se parte. Así se deja huella sin haberla buscado. Sin haber necesitado convencer a nadie. Sin haber gritado su verdad. Solo habiéndola vivido. Día a día. Paso a paso. Silencio a silencio. Porque cuando uno vive con el alma en paz, incluso la muerte deja de ser tragedia. Se convierte en regreso. En descanso. En culminación de un viaje vivido con sentido. Y cuando llegue ese día, porque llegará, como llega para todos, el estoico no pedirá más tiempo. No sentirá que le quedó algo por decir. No suplicará por una segunda oportunidad. Porque habrá vivido cada día como si fuera el último. No por miedo. Sino por respeto. Y entonces cerrará los ojos, y en ese último instante, no sentirá miedo. Sentirá gratitud. Por todo. Incluso por lo que dolió. Incluso por lo que perdió. Porque todo fue parte del camino que lo llevó a ser quien fue, alguien que no huyó de la vida, que no traicionó su alma, que no necesitó más que su propia virtud para estar en paz. Ese es el legado invisible del estoico. No sus palabras. No sus obras. Su forma de estar. Su manera de mirar. Su capacidad de ser verdadero en un mundo que teme a la verdad. Y si algo queda, no será un nombre. Será una presencia. Una memoria silenciosa. Un susurro que diga, sí, se puede vivir así. Se puede vivir con el alma limpia. Y con eso basta.